Muy buenas noches a todos ustedes. A nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano y en coordinación y sinergia siempre con las autoridades del hospital, agradecemos la presencia del doctor Humberto Galo, director general de nuestro hospital, del doctor Jorge Pérez Castro, director médico del hospital, y desde luego la asistencia de todos ustedes presentes aquí y de los que hacen el favor de vernos a través en línea a esta maravillosa y excitante conferencia intitulada Misiones Espaciales, Retos y Soluciones, que es de esas conferencias, de esas pláticas en las que a mí en lo particular me fascinan porque dan lugar a más preguntas y a más inquietantes, a más interrogantes que a veces las respuestas mismas. Y para presentarnos el ponente de alta calidad que tenemos, cedo el micrófono al doctor Pablo Galo Esteta. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues para mí es un gusto el día de hoy presentar a un amigo. Él es Emanuel Urquieta. Él es, como antecedentes, es médico cirujano, egresado de la Universidad de Anáhuac, así como maestro en ciencias y especialista en medicina aeroespacial por Wright State University en Dayton, Ohio. Dentro de su carrera médica, Emanuel trabajó para la Secretaría de la Seguridad Pública de la Ciudad de México en el año 2013, como médico de vuelo en la Dirección Ejecutiva de Helicópteros Cóndores, donde participó en cientos de misiones de rescate y evacuación aeromédica dentro de la Ciudad de México. Y durante este periodo fue acreedor a la Medalla de Mérito Policial de la Ciudad de México. Ha sido voluntario en múltiples misiones médicas en regiones marginadas a lo largo de México y en Nigeria, África. Asimismo, fue paramédico voluntario e instructor en la Cruz Roja por más de 5 años. En el 2017, Emanuel fue seleccionado por la NASA para participar como tripulante de una misión análoga llamada ERA 11, donde permaneció 30 días en una cápsula simulando una misión espacial de larga duración. Y fue en esta época donde Emanuel comenzó su carrera de investigación en la NASA. Emanuel es, aparte, piloto aviador privado y es profesor en el Departamento de Medicina de Emergencias y en el Centro de Medicina Espacial de Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Es miembro de distintas sociedades y asociaciones, como la Asociación de Medicina Aeroespacial, la Sociedad Americana de Medicina Aeroespacial, la Sociedad de Fisiología Aeroespacial y la Sociedad de Medicina Espacial, entre otras. También ha escrito decenas de publicaciones, en su mayoría enfocadas a medicina aeroespacial y sus retos hacia el futuro. Actualmente se desempeña como director médico en el Instituto de Investigación Transnacional para la Salud Espacial del Programa de Investigación Humana en la NASA, donde tiene a su cargo el desarrollo de tecnologías médicas para diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en vuelo espacial. Asimismo, coordina investigación médica en programas comerciales espaciales y estaciones en la Antártica. Emanuel es un médico excepcional que ha desarrollado sus habilidades en el campo de la medicina espacial y sin duda hará descubrimientos fundamentales para continuar la exploración de nuestro universo. Para mí es un honor poder presentarlo el día de hoy, ya que aparte de ser un médico con excelencia, es un gran ser humano y un gran amigo mío. Muchas gracias. Doctor Galo y todo el personal del hospital, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a hacer esta plática un poco activa, participativa. Si tienen alguna pregunta durante la plática, por favor, sirvan en interrumpir en cualquier momento. Pero antes de que entremos a la cuestión más fisiológica, la cuestión más médica, quiero un par de minutos para decirles un poco de la historia en general del vuelo espacial. Y voy a empezar con la historia de los cohetes espaciales. Como ven ustedes aquí, desde aproximadamente 100 años antes de Cristo, con los chinos, se empezó a desarrollar de alguna manera
la tecnología que en la actualidad nos permite ir al espacio. Después, 1232, con la guerra con los mongoles, empezaron a desarrollar cohetes para poder llegar al otro lado de la muralla. Pero no fue hasta aproximadamente 1857 cuando un científico... sí, un poco mejor. Gracias. No fue hasta 1857 donde Tsiolkovsky, un científico ruso, empezó a poner la teoría del vuelo espacial en papel, y es uno de los precedentes que tenemos en cuanto al desarrollo de vehículos espaciales. Después, un poco más reciente, en 1882, tenemos a Robert Goddard en Estados Unidos, quien desarrolló una de las características únicas de los cohetes espaciales, que es el combustible líquido, que es un requerimiento absoluto y esencial para cualquier cohete que pueda llegar a distancias muy largas. Y después de esto, vamos a ver en la siguiente, la historia prácticamente se separó entre Rusia y Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se separó prácticamente a Estados Unidos y a Rusia, cada uno de ellos mandaron a sus científicos para poder reclutar a los científicos más brillantes de ese país. Entonces, Estados Unidos se llevó a Wernher von Braun, uno de los científicos que hacía investigación y desarrollo de cohetes en Alemania, y ven ustedes que él prácticamente desarrolló todo el vuelo espacial que existe en Estados Unidos, y ustedes muy probablemente han escuchado de estos vuelos. El primer programa fue el programa Mercury, que fue el que llevó al primer americano al espacio. Después el programa Gemini, que hizo muchos investigaciones, especialmente la primera caminata extravehicular en Estados Unidos, el primer astronauta que salió de la cápsula para estar en el espacio, los primeros 2 vehículos espaciales que se acoplaron durante el espacio. Y el objetivo de ese programa era desarrollar todas las tecnologías que se iban a necesitar para el programa Apolo, para ir a la Luna, del cual todos ustedes conocen. Después, en 1972, se desarrolló el programa del transbordador espacial, que también todos ustedes conocen, y la estación espacial que existe y está orbitando la Tierra desde 1998, por los últimos más de 20 años. Y vamos a cubrir un poco de la estación espacial en las siguientes diapositivas. Y lo que es más reciente es realmente el vuelo espacial comercial, que no empezó desde el 2020, es relativamente muy joven y es una de las áreas con mayor auge de desarrollo en la actualidad. Y vamos a cubrir las últimas diapositivas de esta plática en el futuro del vuelo espacial, donde el vuelo espacial comercial es uno de los principales participantes. En Rusia vemos que Sergei Korolev fue la persona que los rusos seleccionaron para desarrollar su programa espacial. Y ven ustedes que prácticamente hay 3 programas únicamente. El programa Vostok, que llevó a Yuri Gagarin, al primer humano que fue al espacio. Después el programa Voskhod, que era muy similar al programa Gemini, donde se hizo la primera caminata extravehicular. Y después, desde 1966, el programa Soyuz, hasta en la actualidad, usan prácticamente el mismo vehículo para llevar astronautas al espacio. Entonces ven ustedes que prácticamente hubo un rezago completo en el desarrollo de misiones espaciales en Rusia desde 1966. Ahora, algo que siempre la gente pregunta es, ¿qué es un astronauta? ¿Cuál es la definición de un astronauta? ¿O cuándo un astronauta puede tener sus alas de astronauta? Y en realidad es una definición simplemente de a qué alto esta persona puede llegar en las capas de la atmósfera. Para recordarles, nosotros estamos en la primera capa que llega hasta aproximadamente 12 millas, que es la troposfera. Si ustedes viajan en un avión, van a estar en esa capa más baja. Y ahí es prácticamente donde todas las nubes y toda la climatología sucede. Después hay diferentes capas, pero la que es más importante aquí es esa línea que ven ustedes aquí a 62 millas, que es la línea de Kármán. Por definición internacional, cualquier persona que esté más arriba de 62 millas se puede llamar un astronauta oficialmente y puede tener sus alas de astronauta. Entonces, esta es la convención internacional. Y aquí esta foto que ven ustedes del lado izquierdo es una fotografía que se tomó de la Estación Espacial Internacional cuando uno de los vehículos estaba siendo lanzado, y ven ustedes aquí las diferentes capas de la Tierra. Ahora, les platicaba de la Estación Espacial Internacional, que ha existido desde los últimos 20 años. Y sin darnos cuenta, esta estación espacial ha estado orbitando la Tierra. Cada 90 minutos le da una vuelta por completo a la Tierra. Y los astronautas cada 45 minutos están en el lado oscuro de la Tierra, donde está la Luna, y 45 minutos están en el lado del Sol.
Entonces imagínense ustedes toda la disrupción del ritmo circadiano que tienen estos astronautas al estar cada 45 minutos en día y cada 45 minutos de noche. Y vamos a cubrir un poco de los cambios fisiológicos, específicamente del ritmo circadiano. Para que se den una idea, han habido aproximadamente 242 humanos en la Estación Espacial en los últimos 20 años. 20 países, 34 mujeres y 9 turistas espaciales. Y solamente en los últimos 9 o 10 meses hemos tenido 4 o 5 turistas que han ido al espacio. Esperamos que esto va a explotar en los siguientes 2-3 años. Vamos a ver un auge muy, muy importante en el vuelo espacial comercial. Y algo que es realmente interesante de la Estación Espacial es que a pesar de que hemos estado ahí por 20 años, no ha habido un solo evento médico que haya requerido que los astronautas regresen a la Tierra. La capacidad existe, se puede deorbitar cualquiera de los vehículos y puede regresar a la Tierra en una cuestión de 3 horas y se le podría dar cualquier tratamiento médico. Pero debido a todo el desarrollo médico, todo el desarrollo clínico que se ha desarrollado para los vuelos espaciales, no ha habido ningún caso que haya meritado una evacuación médica. Ahora, les decía que el primer vuelo fue en 1961 con Yuri Gagarin y hemos tenido aproximadamente 61 años de vuelo espacial. Y uno pensaría que han ido muchísimas personas al espacio. Pero si ven ustedes, han sido muy, muy pocas. Han sido aproximadamente 608 personas. Esto está actualizado hasta hace un par de días. Y uno de los problemas que vemos aquí no solamente es el número tan pequeño de personas que han ido al espacio, sino la distribución demográfica. Vemos que la mayoría son americanos, son personas blancas y la gran mayoría son hombres. Entonces, si tratamos de comparar esto a un estudio clínico, pues número uno, tenemos una distribución que realmente no es representativa de la humanidad, como somos nosotros. Entonces, los vuelos espaciales comerciales que vamos a cubrir al final de esta presentación es donde realmente estamos esperando, número uno, incrementar el número de personas que van al espacio y número dos, la diversidad desde un punto de vista demográfico, que es muy importante para desarrollar tecnologías. Ahora les voy a hablar muy brevemente de las cuestiones que desarrollamos, las cuestiones para las que desarrollamos tecnologías y capacidades. Y les vamos a ver en 3 áreas generales aquí. La primera es el ambiente espacial, donde hay campos gravitatorios alterados y vamos a ver todos los cambios fisiológicos que el cuerpo humano experimenta debido a la falta de gravedad. Después la misión como tal, que es la distancia de la Tierra. Y la tercera, que es el ambiente del vehículo, es decir, lo que sucede dentro del vehículo espacial. Desde el punto de vista de investigación y un poco más clínico, hay 5 áreas principales en las que nos enfocamos. La primera es la distancia de la Tierra. Para la estación espacial no es un problema tan grande, los astronautas tienen comunicaciones en tiempo real con la Tierra, hay una gama de satélites que permiten esta comunicación y si hay algún problema médico pueden levantar el teléfono. En Houston tenemos un problema y va a haber ahí un batallón de médicos listos para responder cualquier cuestión. De hecho, los astronautas tienen un teléfono celular que pueden hablar con sus familiares o amigos en cualquier momento. Cuando regresemos a la Luna, el desfase de comunicaciones va a ser solamente de unos milisegundos. Es decir, todavía podemos usar telemedicina y podemos usar guías a través de comunicación prácticamente en tiempo real. Pero cuando vayamos a Marte, debido a la distancia tan masiva entre la Tierra y Marte, el desfase de comunicaciones puede ser hasta 40 minutos. Entonces, tenemos un problema médico que requiera soporte o telemedicina, pues no lo podemos hacer. Tenemos 20 minutos para que la señal llegue de Marte a la Tierra y otros 20 minutos para que le contesten de la Tierra a Marte. Entonces, tenemos que desarrollar tecnologías que les permitan a los astronautas, número uno, poder hacer un diagnóstico eficiente, un tratamiento inicial, y después solamente confirmar con Tierra que el tratamiento que se inició es el adecuado. El problema es que la mayoría de los astronautas no son médicos, y si son médicos no han practicado medicina por años. Un astronauta tiene que entrenar por 4 o 5 años para poder llegar a una misión. Entonces tenemos ese gran problema. Tenemos que darle prácticamente todas las capacidades médicas a una persona con mínimo entrenamiento médico. La segunda área que vemos aquí es el ambiente cerrado. Y aquí hay exposición a toxinas, exposición a distintas cosas que existen en la estación espacial y en los diferentes vehículos. Una de las cosas más importantes aquí es el dióxido de carbono.
Aquí en la Tierra, pues prácticamente no tenemos ninguna preocupación por el dióxido de carbono. La atmósfera prácticamente mezcla el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y se elimina. Pero en el espacio, como no hay flujo, el dióxido de carbono no se puede eliminar. Entonces tienen que utilizar diferentes mecanismos, diferentes tecnologías para poder eliminar el CO2. Pero no se puede eliminar de manera total. Entonces siempre en las estaciones espaciales hay incremento del dióxido de carbono, que es algo muy, muy importante. Después es el aislamiento y el confinamiento, y eso es algo que todos experimentamos de alguna manera durante la pandemia, y esto es específicamente importante para la misión a Marte. La misión a Marte va a durar aproximadamente 900 días, es decir, un poco más de 3 años. En esos 3 años, 4 astronautas van a estar en un volumen muy, muy pequeño, tal vez aproximadamente del tamaño del cuarto audiovisual que tienen allá atrás. Imagínense 4 personas en un cuarto de ese tamaño por 3 años, sin poder comunicarse en tiempo real con sus familiares o amigos, y muy probablemente el vehículo no vaya a tener ventanas, porque las ventanas no son ideales para proteger contra la radiación espacial. Entonces, imaginen estar en ese ambiente por 3 años. Es una de las áreas prioritarias para la investigación. Después, una que en realidad aquí en la Tierra no nos preocupamos es la radiación espacial. Aquí en la Tierra estamos protegidos por las diferentes capas magnéticas de la Tierra de la radiación espacial. Pero en el espacio, una vez que se sale de las capas magnéticas de la Tierra, pues los astronautas están expuestos a un tipo de radiación que es muy única, se llama radiación cósmica galáctica, y vamos a ver cuáles son los efectos fisiológicos de esta radiación, que es completamente distinta de la que usamos en los hospitales para rayos X o para cualquier otro tipo de imagenología, que la podemos prácticamente detener con plomo o con cualquier otro material denso. La radiación espacial es muy, muy difícil de detener. Y la última área que desde el punto de vista fisiológico es la que tiene mayor impacto, son los campos gravitatorios alterados. Una vez que quitamos el gradiente hidrostático, es decir, que no tenemos gravedad en el cuerpo humano, pues todos los sistemas prácticamente están desarrollados para sobrevivir y para poder estar en un ambiente de una gravedad. Pues cuando le quitamos la gravedad vamos a ver todos los diferentes sistemas que tienen afectaciones muy, muy importantes, y vamos también a ver cómo el cuerpo humano llega a partir de aproximadamente 6 meses, a llegar a un nuevo estado que se conoce como el punto de adaptación del vuelo espacial. Y este es el punto de vista, esta es la gráfica que nos demuestra los diferentes sistemas. Vemos que algunos tienen impactos prácticamente inmediatos, como el que ven ustedes aquí a la izquierda, el sistema neurovestibular. Prácticamente cuando los astronautas llegan al espacio y los motores del vehículo se detienen, prácticamente la gravedad se detiene en ese momento, y es de 3 o 4 gravedades, que es la fuerza que tenían durante el vehículo, a 0. Y es el primer sistema que tiene afectaciones. Afortunadamente, después de 3 o 4 días, llega el punto de adaptación que ven ustedes aquí, el set point, y es el punto de equilibrio que la mayoría de los sistemas, después de aproximadamente 6 meses, llegan a ese nuevo estado de normalidad. Después ven ustedes el sistema cardiovascular, fluidos y electrolitos, la visión. Ven ustedes también la pérdida de masa ósea y masa muscular. Vamos a ver un poco de detalles en cada uno de estos temas. Pero lo importante aquí es que el punto de adaptación es aproximadamente a los 6 meses. Ahora, esto es lo que sabemos en la actualidad. La mayoría de las misiones espaciales, la mayoría de las misiones a la estación espacial han durado 6 meses. Han habido muy, muy pocas misiones que hayan durado más de 6 meses. Hay 3 o 4 que duraron más de un año. Y es difícil extrapolar 6 meses a una misión de 900 días. No sabemos si va a haber un segundo pico de adaptación fisiológica o si el punto de adaptación se mantiene por 900 días. Entonces todavía nos hace falta mucha investigación para poder extrapolar lo que conocemos hasta 6 meses hasta 900 días en una misión a Marte. Y estos son los astronautas que han estado en el espacio por más de un año. Y ven ustedes de nuevo, todos son blancos, todos son hombres, entonces lo que podamos aprender de estos astronautas pues es muy difícil de poder generalizar a mujeres o a personas de otras condiciones demográficas. Entonces este es un área muy, muy importante que todavía nos hace falta investigar. Ahora, la primera área que vamos a cubrir el día de hoy es los cambios cardiovasculares, los cambios hemodinámicos. Lo que estamos viendo aquí es el cuerpo humano, cómo funciona, como estamos todos nosotros aquí. Un ambiente de una gravedad, donde tenemos el gradiente hidrostático ejerciendo una fuerza hacia la porción de las piernas, donde la mayoría del volumen venoso se encuentra en las piernas.
Ahora, el siguiente que ven ustedes aquí es la persona con su casco de astronauta. En el espacio se pierde el gradiente hidrostático, entonces la sangre se tiene que redistribuir. Entonces, en lugar de tener 80% del volumen venoso en las piernas, se redistribuye principalmente la porción torácica y la porción cefálica. Y, como se imaginan ustedes, el sistema cardiovascular empieza a detectar esto como una sobrecarga de fluido. Pero en realidad no es una sobrecarga de fluido, simplemente es una redistribución. Entonces, todos los mecanismos compensatorios agudos y crónicos se empiezan a desencadenar. El primero es el incremento de la uresis. Los astronautas pierden aproximadamente del 12 al 15% del volumen circulatorio por el incremento en la uresis. Y el segundo, te empiezan a reducir la masa de células rojas. Entonces, después del punto de adaptación que veíamos de 6 meses, los astronautas están relativamente con una carga menor de fluidos y, número 2, con una anemia relativa. Y en el espacio pueden estar por 6 meses, 1 año, hasta donde sabemos nosotros, y el punto de adaptación funciona perfectamente bien. El problema es cuando regresan a la Tierra, pueden tener síncope. Cuando tenemos un paciente, una persona que está deshidratada, que tiene anemia relativa, y después el poco volumen venoso que tenía en la porción torácica y cefálica lo regresamos a las piernas, pues pueden tener síncope. Entonces, una de las cosas que se hace con los astronautas antes de que regresen a la Tierra es tratar de rehidratarlos lo más posible antes de que regresen a la Tierra para poder evitar que tengan síncope. Y aquí ven ustedes uno de los astronautas, el coronel Chris Hadfield de la Agencia Espacial Canadiense. Lo ven ustedes del lado izquierdo antes de ir al espacio. Y aquí del lado derecho lo ven ustedes pues en un par de días después de haber llegado al espacio. Y ven ustedes pues, que se ve prácticamente toda la porción cefálica completamente edematizada. Se ve la sobrecarga de fluidos muy evidente en la frente, en la circulación. Y una de las como lo llamamos, se llama el Chicken Leg Puffy Face Syndrome, porque lo que se ve es una cabeza edematizada y las piernas delgadas, ¿no? Entonces se le conoce como el síndrome de piernas de pollo y cabeza edematizada. Y bueno, aquí viene la intolerancia ortostática que les platicaba, que pueden tener el síncope, y aquí vemos simplemente la diferencia en la presión hidrostática. Y lo importante aquí es ver la diferencia que existe en la presión hidrostática y en la porción cefálica. Una vez que estamos con gravedad, aquí como estamos nosotros, generalmente es 70. Cuando se pierde el gradiente hidrostático, que vemos aquí en la segunda imagen, se incrementa la presión hidrostática en la porción cefálica a 100. Y si no hiciéramos una recarga de fluidos profiláctica antes de que regresaran al espacio, pues regresamos a 30 de presión en la porción cefálica. Entonces, es muy significativa en cuanto a la reducción comparada con el prevuelo. Entonces, es muy importante hacer este tratamiento profiláctico con los astronautas. Ahora, este síndrome que les voy a presentar, muy probablemente no lo han escuchado, se llama síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial. Este síndrome no viene ni en el Harrison ni en ningún libro de medicina interna. Es un síndrome que existe específicamente en el vuelo espacial. Llevamos aproximadamente 9-10 años que conocemos este síndrome y hasta el día de hoy no sabemos específicamente cuál es la fisiopatología. Lo que sabemos es cuál es el cuadro clínico y cuáles son los signos y síntomas que los astronautas encuentran con este síndrome. Y el primero, que nos daría una gran alarma si viéramos a un paciente con papiledema, grado 1 en la escala de Friesen, 270 grados alrededor del nervio óptico, pues lo principal que pensaríamos es incremento de la presión intracraneal, ¿no? Si viéramos un papiledema de este grado. Pero en realidad estos astronautas no tienen ningún síntoma, no tienen ningún síntoma que nos haría pensar que la presión intracraneal está elevada. Ahora, se han hecho resonancias magnéticas y se han hecho tomografías de coherencia óptica, que son las que ven ustedes aquí, y algunos de la clínica que encontramos en estos pacientes ven ustedes aquí abajo, del lado izquierdo, es una tomografía de coherencia óptica antes del vuelo, y la segunda que ven del lado derecho es después del vuelo. Y es muy evidente el engrosamiento de la coroides. Incluso pueden ver ustedes aquí pliegues coroideos. Del lado derecho ven ustedes una resonancia magnética en la parte de arriba, un astronauta antes de ir al espacio. Y abajo ven ustedes una del mismo astronauta después de regresar del espacio.
Y lo que es evidente, número 1, es el edema alrededor del nervio óptico. Y número 2, presión posterior en el glóbulo ocular que cambia el punto focal. Y esto, muy probablemente, una de las hipótesis es que se incrementa el flujo en los ventrículos laterales, se incrementa el compliance, la confianza de los ventrículos laterales, y muy probablemente hay incremento en la presión intracraneal, pero no sabemos, nunca se ha hecho una punción lumbar antes y después del vuelo espacial. Se han hecho varias punciones lumbares después del vuelo, pero pues es información que no sirve en realidad porque no sabemos cuál era la presión basal del paciente antes del vuelo. En marzo esperamos hacer por primera vez en un astronauta una punción lumbar antes y otra después del vuelo para empezar a conocer si en realidad la presión intracraneal se encuentra alterada en estos astronautas. Y uno de los únicos síntomas que los astronautas encuentran es que pierden la visión cercana. Y eso es secundario a la presión posterior en el glóbulo ocular que cambia el punto focal. Ahora, muchos de estos astronautas cuando regresan a la Tierra son cambios irreversibles. Otros recuperan la visión, pero otros son cambios irreversibles. Y hay una gran cantidad de hipótesis. Una de ellas es la elevación del CO2. Sabemos que el incremento del CO2 tiene gran afectación en cuanto a la fisiología de la perfusión cerebrovascular. Es una de las hipótesis. La otra es la sobrecarga de fluidos, pero hay una gran cantidad de hipótesis y hasta el día de hoy no sabemos en realidad cuál es la fisiopatología. Después otra que es muy común es la pérdida de masa ósea y masa muscular. Y esto simplemente se debe a que no hay gravedad en el espacio, no hay carga vectorial hacia las piernas. Entonces el músculo empieza a perder condición, al igual que los huesos. Y esto prácticamente afecta a todos los astronautas. En cuanto a los síntomas, hay síntomas agudos y síntomas crónicos. Algunos de estos, para los que no somos muy altos, serían buenos síntomas. Los astronautas crecen de 2 a 6 centímetros cuando están en el espacio. Como no hay gravedad, los discos intervertebrales empiezan a elongarse, entonces los astronautas ganan de 2 a 6 centímetros. Y por esta razón todos los trajes espaciales tienen que desarrollarse considerando este incremento en la talla. Si no se hiciera esto, pues no podrían entrar al mismo traje espacial cuando regresan a la Tierra. Entonces todos los trajes espaciales tienen que diseñarse considerando este incremento en la talla. Desafortunadamente, una vez que regresan a la Tierra, después de algunos días, pierden de los 2 a 6 centímetros. Ahora, no todo es beneficioso por ganar 2 a 6 centímetros. En cuanto a la anatomía y la fisiología, si expandemos los discos intervertebrales, pues todas las terminaciones nerviosas que se encuentran pues van a tener tracción. Entonces esto genera dolor de espalda, generalmente lumbalgia, entre el 70 y el 90% de los astronautas. Y si ven ustedes videos o fotos de astronautas, ven que cuando están flotando están generalmente en una posición fetal, como la que ven ustedes aquí. Y esto se debe a que esta posición los hace sentir más cómodos y reduce el dolor de espalda. Como pierden también la flexibilidad por el mismo dolor, también los astronautas tienen fatiga y los cambios posturales que vemos aquí. Y finalmente los cambios crónicos generalmente pueden perder hasta el 1% por mes de masa ósea si no hubiera ejercicios en el espacio. Vamos a ver los 3 dispositivos que existen en el espacio para mitigar la pérdida de masa ósea y masa muscular. Y el último que ven ustedes aquí es extremadamente importante, que es la pérdida de calcio. No solamente desde el punto de vista estructural del hueso o desde el punto de vista de la masa ósea, sino desde el punto de vista de litiasis renoureteral. La litiasis renoureteral es una de las complicaciones no más comunes, pero más temidas en el vuelo espacial. Y si imaginan ustedes, estamos eliminando calcio por uresis, y después, ¿se acuerdan de los cambios cardiovasculares? Tenemos reducción del volumen circulatorio. Si cambiamos después el pH por la dieta, etcétera, pues tenemos prácticamente el estado perfecto para que los litos empiecen a formar en los riñones. Entonces la litiasis renoureteral es algo muy importante en el vuelo espacial. Aquí ven ustedes los 3 dispositivos de ejercicio que existen en la Estación Espacial Internacional.
El que ven ustedes del lado izquierdo es una caminadora común y corriente, pero cuesta 20, 30 millones de dólares. En la parte del medio ven ustedes un dispositivo de pesas. Podrían preguntar ustedes ¿cómo van a ser pesas en el espacio si en el espacio solamente hay masa, no hay peso? Bueno, este dispositivo que se llama Advanced Resistive Exercise Device, del lado izquierdo, donde ven ustedes aquí al astronauta, hay un pistón. Y ese pistón genera vacío. Entonces el vacío genera que el astronauta tenga que hacer resistencia para poder levantar los dispositivos. Entonces en realidad genera resistencia, y eso hace que el astronauta, para el músculo y el hueso, esté prácticamente como si estuviera levantando pesas en la Tierra. Y el último es una caminadora que ven ustedes aquí al lado derecho. Ven ustedes aquí a este astronauta con un chaleco, y ven ustedes aquí unas ligas que existen, que están en la parte de abajo, y esto genera el gradiente y la tracción para que pueda tener también los efectos fisiológicos de una caminadora. En cuanto a la pérdida de masa muscular y masa ósea, lo que se considera normal y que se considera aceptable es hasta el 25% de pérdida de masa ósea en el vuelo espacial. Litez renureteral, les platicaba que esto es algo que no ha sucedido afortunadamente muchas veces en el espacio. Han habido solamente 3 casos antes del vuelo espacial y 9 después del vuelo espacial. Solamente 1 ha sido reportado en el vuelo espacial, pero debido a los cambios del metabolismo del hueso y a los cambios de hidratación y del sistema cardiovascular, pues tenemos el estado ideal para agregar los litos. Y a todos los astronautas se les hace un perfil renal antes del vuelo espacial. Y esto considera los factores metabólicos, ambientales y los factores de agregación. Lo ideal es que haya un riesgo reducido, como el que ven ustedes aquí. Y en este mismo astronauta, este es el perfil después de que regresen del espacio. Entonces, se incrementa muchísimo el riesgo de que desarrollen litos. Ahora, si les decía que extrapolamos esto a una misión de 900 días, pues en realidad no sabemos qué tanto se va a incrementar el riesgo y cuántos astronautas van a terminar desarrollando litidez renureteral. La mayoría de los litos son obviamente de oxalato de calcio, debido al incremento del calcio en la uresis. Vamos a hablar un poco de radiación espacial. Les decía que en el espacio la radiación es muy, muy distinta a la que existe aquí en la Tierra. Aquí afortunadamente tenemos la capa magnética de la Tierra, la magnetosfera, que nos protege de la mayoría de la radiación espacial. Y los astronautas de la estación espacial se encuentran todavía dentro de la magnetosfera, entonces están protegidos de la mayoría de la radiación espacial. Pero fuera de las capas magnéticas de la Tierra, la radiación cósmica galáctica viene prácticamente del Big Bang, de la creación del universo, y cada vez que una estrella, una supernova explota, se genera una gran cantidad de radiación. Y esta radiación es muy, muy distinta a la radiación que todos ustedes usan en los servicios médicos, que podemos protegernos del otro lado de un muro, o podemos protegernos con plomo. Esta radiación prácticamente viaja a la velocidad de la luz, entonces es extremadamente difícil de detener. Incluso si lleváramos materiales densos como el plomo al espacio, cada vez que una de estas partículas atraviesa el plomo, si lleváramos un chaleco, se generan rayos X secundarios, es decir, la mayoría de los materiales densos crean todavía más radiación. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos, que todavía tenemos que resolver para misiones de larga duración. Y esta es una radiación que existe continuamente, sin importar a cualquier parte del espacio que vayan ustedes. Para que se den ustedes una idea de cuánta radiación estamos hablando, al nivel del mar, generalmente una persona tiene 1 milisievert por año de radiación, es lo que generalmente se considera normal de exposición. Aquí en la Ciudad de México, a 2.400 metros, 2.5 milisieverts, es más del doble de lo que se experimenta al nivel del mar. Esto es porque hay menos atmósfera entre la Ciudad de México que lo que existiría al nivel del mar. Una tela de tórax es aproximadamente 0.1 milisievert por exposición. Los astronautas en la estación espacial, aproximadamente 160 a 200 por año. En la Luna, dependiendo de la fase del Sol, pueden ser hasta 380, pero una misión a Marte de 3 años es 1 sievert. Es decir, estamos hablando diferentes órdenes de magnitud comparado a lo que veríamos en otro tipo de misiones. Y lo que se considera un astronauta
una exposición en una misión a Marte va a llegar al límite máximo de lo que se considera permisible para una exposición a la radiación. Entonces, esto tiene grandes problemas porque un astronauta que va a ir a la misión a Marte no podría haber ido al espacio antes porque ya va a tener mayor exposición a la radiación. Y una vez que lleguen a Marte, 900 días, van a llegar prácticamente al límite máximo de la exposición a radiación. Entonces, desde el punto de vista de medicina ocupacional y de límites de radiación, son limitantes que todavía tenemos que desarrollar nuevas capacidades. Otro sistema que también sufre alteraciones es el sistema inmunológico. Vemos aquí que en vuelos espaciales se reduce la cantidad de interleucinas y hay un incremento en la carga viral en la mayoría de los astronautas. Vemos incremento en citomegalovirus, Epstein-Barr, virus de la varicela. No han habido casos de reactivación clínica, pero de nuevo, estas son misiones de 6 meses. Entonces no sabemos qué es lo que va a suceder después en misiones más largas. Si siguen reduciendo las interleucinas y entonces empezamos a ver reactivaciones clínicas. Y como la mayoría de las cosas en el vuelo espacial, la fisiopatología es multifactorial. El sistema que les platicaba, que es el primero en adaptarse, pero el primero en tener síntomas, es el sistema sensorimotor. Y esto es debido a los cambios en los otolitos de la función en una gravedad y cuando quitamos el vector gravitatorio. El otro problema es que la estación espacial o cualquier vehículo así parece. Es decir, no hay techo, no hay piso, no hay pared izquierda o pared derecha. Es decir, los astronautas pueden dormir en el techo, pueden dormir en las paredes. No hay realmente algo que nos diga, que nos oriente a lo que generalmente tenemos aquí en la Tierra. Y los astronautas tienen lo que se conoce como Space Motion Sickness. Y esto le sucede prácticamente a todos los astronautas. Y empieza a suceder desde que se cortan los motores hasta aproximadamente 72 horas. Esto es muy, muy variable entre personas y personas, qué tan grave puede ser. Han habido casos del síndrome de Sopite en una de las misiones de Skylab. El síndrome de Sopite es un caso de vértigo y de mareo tan grave que hace que la persona se aparte del resto de la tripulación. Y se describió ese síndrome específicamente en la misión de Skylab. Afortunadamente hay muchos tratamientos que se les pueden dar a los astronautas, incluso tratamientos profilácticos. Y el problema en realidad es cuando regresan. Después de 72 horas en el espacio se adaptan prácticamente al espacio. Pero cuando regresan a la Tierra los astronautas no pueden caminar en línea recta, no pueden salir del vehículo si hay alguna emergencia. Si ustedes han visto algún aterrizaje, ven que siempre hay un batallón de personas, hay helicópteros, botes, etcétera, y los salen cargando de los vehículos. Y para que vean ustedes cuál es la afectación, cuál es el nivel de afectación, les voy a enseñar este video. Es uno de los astronautas que estuvieron en la estación espacial 6 meses, y aquí lo que se les está pidiendo es que caminen en línea recta. Y van a ver ustedes el grado de condicionamiento que tienen. Ahora imagínense si ese astronauta tuviera que salir del vehículo en Marte donde no hay nadie que lo pueda ayudar. Y de nuevo, esto es después de 6 meses. Ahora imaginen después de año y medio, 2 años en el tránsito a Marte. El área sensorimotora es muy, muy importante en el vuelo espacial. Y de nuevo nos hace falta mucha investigación en esa área. Afortunadamente, después de que regresan a la Tierra, después de aproximadamente una semana, recuperan el 100% de la capacidad y no tienen ningún problema de caminar. Pero de nuevo, si están en Marte o están en la Luna sin que nadie los ayude o si hay una emergencia, pues no van a poder esperar 7 días a que estén dentro del vehículo para sentirse mejor. Ahora vamos a hablar un poco del futuro, de las siguientes misiones a las que estamos trabajando, la misión a la Luna, las misiones Artemis, que seguramente han escuchado ustedes, todos los problemas que han habido con el vehículo, con el Space Launch System.
Y vamos a ver también un poco de los planes para ir a Marte y un poco de las tecnologías que estamos desarrollando para poder llegar a Marte. Y les quiero enseñar esta foto desde la misión Apolo 8. Esta fue una misión que no aterrizó en la Luna, pero le dio la órbita, completó varias órbitas alrededor de la Luna. Y esta imagen que ven ustedes aquí la tomaron el día de Navidad en esta misión. Y es la primera vez que, en lugar de que viéramos nosotros la Luna saliendo por el horizonte, los astronautas vieron la Tierra saliendo por el horizonte. Y esta es una foto que se tomó de uno de los rovers, de los robots que hay en Marte. Y ahora imagínense si estos astronautas que estaban aquí se sintieron completamente separados de la Tierra, aunque realmente podían ver la Tierra, ¿no? Pero se sentían completamente separados porque nadie nunca en la historia de la humanidad había experimentado que la Tierra salía por el horizonte. Ahora imagínense que están ustedes aquí en Marte y ese puntito que ven ustedes aquí del lado izquierdo es la Tierra. Es decir, se ve prácticamente como si fuera una estrella. Entonces todo lo conocemos, todos nuestros amigos, familia, todo lo conocemos. Está tan alejado que ni siquiera podemos saber qué es la Tierra. Y esto siempre nos ayuda a entender los grandes problemas que tenemos, las grandes soluciones que tenemos que encontrar para poder llevar a los astronautas, porque el problema no es tanto llevarlos, sino regresarlos sanos y salvos y con alguna, sin tanta pérdida de masa ósea, de masa muscular, de problemas fisiológicos, problemas mentales, etc. Y ir no es tanto el problema es regresarlos. Ahora, las misiones Artemis, que seguramente han escuchado ustedes, el objetivo es aterrizar, alunizar en la Luna a 2024, 2026. Han habido algunos desfases con el vehículo. Aquí ven ustedes el Space Launch System en Cabo Cañaveral. Y lo que hace distinto a esto es que no solamente es la NASA desarrollando los vehículos. Si ven ustedes que hay Dynetics, SpaceX, Blue Origin, es decir, NASA le ha dado contratos a muchas de las empresas comerciales espaciales para desarrollar los vehículos. Y esto es muy interesante porque no solamente es el gobierno, sino es el gobierno con la iniciativa privada para poder llegar al espacio. Ahora, el viaje a Marte. Esto es algo que es el siguiente nivel, ¿no? La Luna, hemos estado ahí, tenemos que desarrollar nuevos vehículos, pero tenemos experiencia en la Luna, tanto orbitando la Luna como alunizando y estando en la Luna por días. El viaje a Marte es otra historia por completo. Les decía, son 900 días en el viaje a Marte, 40 minutos de desfase de comunicación, completamente aislados. Una vez que salen de la Tierra, no hay oportunidad de darse una vuelta en U y regresar a la Tierra. Si salen y tienen que llegar a Marte y de ahí pueden regresar. Es decir, una vez que salen, no hay posibilidad de poder regresar a la Tierra. Y aquí hay algunas comparaciones entre las misiones que tenemos. La que ven ustedes aquí del lado izquierdo es la Estación Espacial Internacional. Después tenemos la segunda, que es orbitando la Luna, que es lo que se espera hacer en el 2024-2026. Después tenemos exploración en la superficie lunar. Y finalmente, al lado derecho, tenemos misiones a Marte. Lo primero que vemos son las distancias, ¿no? Por ejemplo, la Estación Espacial, aproximadamente 400 kilómetros. Marte, de 54 a 400 millones de kilómetros. Es la distancia a Marte. Entonces, son órdenes de magnitud distintos. Las comunicaciones, les decía que puede ser de 4 a 24 minutos en una vía de comunicación. Pues estamos hablando de las dos vías, puede ser hasta 48 minutos de desfase. Y algo todavía más complejo, durante partes de la misión, la Tierra y Marte van a estar en oposición, es decir, el Sol va a estar en medio de las dos. Entonces va a haber un periodo de varias semanas donde va a haber absolutamente cero comunicaciones entre Marte y la Tierra, que es todavía más complejo. Después tenemos tiempo de evacuación. Les decía que en la estación espacial, si hay algún problema, 3 horas y media, podemos regresar a alguien con algún problema médico que requiere evacuación. La Luna todavía se puede implementar 2 o 3 días. Podemos tal vez mantener al astronauta. Si tiene algún problema médico que requiere evacuación, lo podemos regresar en 3 días. Pero en Marte, de 9 a 12 meses para poder regresar a la persona si tiene algún problema médico.
Entonces, no podemos considerar bajo ninguna circunstancia evacuación médica para misiones a Marte. Es decir, todo se tiene que resolver dentro del vehículo con 4 astronautas que no tienen entrenamiento médico elevado y con equipo médico que tal vez encontraríamos en una ambulancia, ¿no? Ni siquiera equipo médico que encontraríamos en un departamento de urgencias. Entonces, bueno, ustedes aquí abajo tenemos que desarrollar sistemas autónomos que les permitan ser completamente autónomos sin requerir tratamiento, sin requerir soporte en la Tierra. Y aquí es donde vienen los vuelos espaciales comerciales. Seguramente han escuchado ustedes de los vuelos de SpaceX, las misiones espaciales privadas. Y aquí es donde viene realmente la innovación y donde estamos viendo las nuevas capacidades. Y les voy a presentar 4 o 5 tecnologías que hemos desarrollado en nuestro instituto que están buscando proveer soluciones para la misión a Marte. Y el primero es, tal vez, ¿cómo vamos a diagnosticar a alguien si no tenemos un laboratorio? No tenemos un laboratorio donde podamos mandar sangre, orina, que nos diga en cuestión de minutos cuál es el estado del paciente. Bueno, este dispositivo que ven ustedes aquí, ven ustedes un teléfono celular que está prácticamente arriba parece un soporte de teléfono celular, pero esto es un sistema microfisiológico que con solamente algunas gotas de sangre nos puede dar plaquetas, nos puede dar niveles de hematocrito, nos puede dar varios análisis que nos pueden ayudar a iniciar un diagnóstico. Y ven ustedes el tamaño de estos dispositivos. Ahora, algo muy importante es que no podemos llevar dispositivos que tengan que se puedan utilizar una sola vez, ¿no? Es decir, reactivos que se utilicen una vez y después tengan que tirar a la basura. Porque no tenemos, imagínense, el vehículo va a ser del espacio, del volumen que veíamos acá atrás. Ahí tenemos que llevar los 4 astronautas, tenemos que llevar comida, tenemos que llevar medicamentos, tenemos que llevar todo el equipo médico para 3 años. Entonces no podemos llevar un dispositivo médico que solamente se puede utilizar una sola vez. Entonces, muchas de estas tecnologías están basadas en impresión en tercera dimensión, donde se pueden reutilizar los mismos plásticos. Una vez que se utilizan una vez, se pueden volver a utilizar y hacer otro nuevo dispositivo. El otro es el diagnóstico. Tenemos ya alguna solución que nos puede dar estudios de gabinete para poder hacer un mejor diagnóstico. Segundo, si necesitamos imagenología, rayos X o otros dispositivos de imagenología que requieren radiación, pues les platicaba los problemas que tenemos con la radiación espacial. Lo último que queremos es darles más radiación a los astronautas. Entonces, el instrumento ideal y lo que se considera el gold standard para el vuelo espacial es el ultrasonido. Pero el ultrasonido, pues tenemos equipos bastante grandes, ¿no? Hay varios transductores, se requiere gran entrenamiento médico y de nuevo no son imagenólogos los astronautas. Y aquí es donde entra la nueva tecnología. Hay un nuevo ultrasonido que seguramente han escuchado ustedes que se llama el Butterfly IQ. Es un ultrasonido ultra pequeño que se conecta a un teléfono celular y en lugar de utilizar el efecto piezoeléctrico del cuarzo, que requiere que tengamos distintos transductores dependiendo la profundidad o el área anatómica que queramos hacer una imagen, este ultrasonido utiliza una tecnología que se llama CMUT. Y esta tiene varias capas de sílica, son transductores, y pueden vibrar a diferentes frecuencias. Entonces, con el mismo transductor se puede seleccionar el tejido, la profundidad, si quiere ser Doppler, si quiere ser modo B, y con el mismo transductor se puede hacer imagen de diferentes tejidos. Y es un transductor que cabe prácticamente en la bolsa de cualquiera de ustedes. Y se puede conectar al teléfono celular. Y una de las otras cosas que tiene es inteligencia artificial. Hicimos varios estudios donde le dimos el ultrasonido a alguien que en su vida había tenido un ultrasonido en su mano sin entrenamiento médico. Y lo primero, por ejemplo, es que si queremos hacer una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es un procedimiento relativamente fácil, pero requiere entrenamiento, requiere práctica para que podamos tener un dato utilizable. Este dispositivo, lo primero que le dice a la persona que lo va a usar es, se pone en el tórax y empieza a hacer un barrido del tórax. Entonces le da guía, se tiene que rotar a la izquierda, muévelo medial, déjalo ahí y automáticamente calcula la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Lo mismo para calcular el volumen urinario.
y se han seguido desarrollando nuevos algoritmos que van a permitir estas capacidades para hacer imágenes de grado clínico con personas sin entrenamiento médico. El otro es cómo podemos hacer un diagnóstico clínico, por ejemplo, de dermatosis. Y aquí es donde podemos utilizar la inteligencia artificial también. Este dispositivo se llama Visual DX, que se puede instalar en cualquier teléfono celular o cualquier tableta. Se toma una fotografía del área donde existe la dermatosis, se ponen datos clínicos del paciente, síntomas, datos demográficos, y este sistema compara la fotografía con millones de fotografías que existen en la base de datos y nos da prácticamente el árbol diagnóstico de la dermatosis. Y esto se utiliza ya clínicamente en varios hospitales. El otro es cómo vamos a poder producir medicamentos para una misión de 3 años. La mayoría de los medicamentos expiran en 1 año, ¿no? Como no nos vamos a poder detener en una farmacia durante el viaje a Marte. Y tampoco podemos llevar todos los medicamentos porque de nuevo expiran en 1 año. Entonces tenemos que desarrollar capacidades para producir los medicamentos en tiempo real cuando se necesite en la misión espacial. Mucha gente piensa impresión en tercera dimensión, o tal vez llevar los químicos que necesitemos para poder ensamblar algunos de estos medicamentos, pero estos también expiran. Entonces, una de las nuevas soluciones es utilizar biología sintética. Y una de las últimas cosas que estamos investigando es cómo se puede utilizar una lechuga, que es lo que ven ustedes aquí, es una lechuga que comen en su ensalada César. Lo que ven ustedes aquí es una pistola de genes, y esta pistola de genes lo que hace es que le inyecta genes a la lechuga, y la lechuga no sabe si son genes propios de la lechuga o si se los están inyectando de otra fuente, y hemos podido producir factores estimuladores de colonias de granulocitos y macrófagos y eritropoyetina dentro de la lechuga. Y esta es una de las capacidades que se están desarrollando para poder producir medicamentos en tiempo real cuando se necesitan. Otra posibilidad es un dispositivo que se puede tomar, es como una cápsula como las que se utilizan para hacer imágenes del tubo digestivo, pero esta cápsula se mantiene dentro del estómago, está diseñada para no pasar a través del duodeno. Y dentro de esta cápsula tenemos bacterias, tenemos E. coli, tenemos otras bacterias que ya se utilizan, por ejemplo, para producir insulina. La mayoría de la insulina está producida en E. coli, ya no se produce en otros modelos. Entonces, estas bacterias pueden diseñarse para producir medicamentos también, y el dispositivo existe residente dentro del estómago y puede seguir produciendo medicamentos. Voy a hablarles los últimos minutos de las condiciones médicas que pueden suceder en el espacio, y ven ustedes aquí que son aproximadamente 100. Estas se han desarrollado a través de simulaciones de Monte Carlo, simulaciones estadísticas, donde se pone en un sistema de simulación 4 astronautas, una misión de 300 días con estas capacidades y con este equipo, y esta es la lista con las condiciones probables. La mayoría de estas no han sucedido en el espacio, pero son las que pueden suceder en una misión a Marte. Y lo que ven ustedes aquí es que hay condiciones que realmente no nos causarían mucho problema, pero otras pues realmente requieren que haya evacuación de los astronautas. Hay cosas como por ejemplo paro cardiorrespiratorio, un choque cardiogénico, y hay otros, por ejemplo, diarrea o delaminación de las uñas. Entonces, imagínense desarrollar un sistema médico que pueda tratar estas 100 condiciones, que pueda tener diagnósticos para las 100 condiciones, que tengamos medicamentos y tratamientos físicos para las 100 condiciones en un espacio tan pequeño como el que tenemos acá atrás. Entonces es un problema bastante significativo. Les voy a enseñar algunas de cómo funcionan las cosas en la actualidad en la Estación Espacial Internacional, y va a ser muy claro para ustedes que no es el camino que nos va a llevar a otras misiones. Es decir, funciona muy bien para la Estación Espacial Internacional, pero tenemos que desarrollar nuevas capacidades. Ven ustedes aquí este ultrasonido. Es un ultrasonido común y corriente como el que existe en la mayoría de los hospitales. La diferencia es esa placa que tiene aquí arriba.
en lugar de que les diga modo B o cualquier modo que quieran, les dice al astronauta morado 1. Entonces, en lugar de que lo tengan que cambiar, las instrucciones dicen aprieta morado 1 y después azul 3. Sí, está diseñado para que una persona sin entrenamiento médico pueda utilizar el ultrasonido. Estos son algunos de los racks que existen en el transbordador espacial y ven ustedes que hay un kit pues prácticamente para todo, ¿no? Hay un subequipo para trauma, tenemos aquí Tylenol, tenemos una gran cantidad de medicamentos aquí. Todo está prácticamente considerando cualquier eventualidad médica que pueda suceder, pero simplemente esto ocupa yo que la mitad del volumen que vamos a usar en una misión a Marte. Entonces no podemos usar el mismo paradigma para ese tipo de misiones. Aquí ven otros de estos kits que existen. Bueno, este es el ultrasonido que les platicaba, comparado con el General Electric VividQ, que es el que les enseñaba, que ven del lado izquierdo. Pues prácticamente el VividQ pesa 5 kilogramos y el Butterfly pesa menos de medio kilo. La otra cuestión muy importante en el espacio es la energía que se utiliza. No hay una planta eléctrica que pueda proveer energía ilimitada. La mayoría de la energía en el espacio viene de paneles solares. Entonces, idealmente se tiene que utilizar la menor energía posible en cualquier dispositivo. Entonces, ven ustedes que el VividQ usa 120 watts y el Butterfly menos de 15 watts. Entonces, tenemos realmente un dispositivo que es ideal para este tipo de misiones. Y lo último que les voy a platicar de cirugía en el espacio, yo sé que este es un tema muy interesante que mucha gente considera, pero para los que les gustaría hacer cirugía en el espacio, les voy a decir que desafortunadamente la cirugía no está considerada en el espacio, por muchas razones. Número uno, el riesgo de que haya una situación médica que requiera cirugía en una misión espacial es muy, muy bajo. La principal causa que nos causaría una cirugía es trauma, ¿no? Si pensáramos en el espacio. Porque estos astronautas tienen un gran periodo de selección, es decir, están extremadamente sanos. Entonces, una cuestión quirúrgica por algún problema médico es muy, muy baja. Y ahora, si pensamos en trauma, pues tampoco puede ser en el espacio, porque en el espacio no hay peso, solamente hay masa. Entonces, sería muy difícil que existiera un trauma que requiriera cirugía. Y hay dos condiciones que siempre vienen a la mente, que es apendicitis y colecistitis. Y desafortunadamente, si alguna de estas condiciones sucede en el espacio, se van a tratar con antibióticos y con drenaje percutáneo. Ahora hay quien piensa y dice, vamos a hacer una colecistectomía o una apendicectomía profiláctica, y el riesgo de desarrollar adherencias que tengan significancia clínica dan más riesgo que si hiciéramos la apendicectomía profiláctica. Entonces, estas no son consideraciones para estas misiones. Ahora, hay mucha investigación en cuanto a la cirugía, pero esto es más aplicable para misiones para colonizar ya sea la Luna o Marte. En estos casos vamos a tener gente que está viviendo en estos planetas, o en el caso de la Luna, y ahí sí hay gravedad parcial. No hay una gravedad como la que aquí en la Tierra, pero hay gravedad parcial. Entonces las cosas pesan de nuevo. Entonces puede suceder que haya algún trauma en esas condiciones. En cuanto a investigación de la cirugía, este es uno de los vuelos parabólicos. Se han hecho muchas cirugías laparoscópicas en vuelos parabólicos, donde el avión sube y baja súbitamente y hay periodos de 15 a 30 segundos donde hay cero gravedad. Y de hecho se han desarrollado técnicas quirúrgicas laparoscópicas, porque uno de los problemas principales es que la sangre no va a estar en la porción posterior del paciente, ¿no? Sino va a estar flotando. Entonces, esto puede hacer que la cámara o los trócares queden obstruidos por la sangre. Entonces, tienen que desarrollar técnicas distintas para poder funcionar en cero gravedad. La impresión en tercera dimensión es absolutamente crítica para cualquier cuestión quirúrgica. Podemos imprimir en tercera dimensión prácticamente cualquier instrumento quirúrgico que necesitemos. Y debido a la temperatura a la que se imprimen estos dispositivos, mientras se mantenga un ambiente relativamente limpio entre la impresora en tercera dimensión
y el área donde está haciendo el procedimiento médico, no se requieren de esterilizar por la temperatura tan alta a la que se imprimen. Y bueno, finalmente, esta es la última video que tengo de ustedes, la cirugía robótica o los ayudantes robóticos. Este es el Robonauta que existe en la Estación Espacial Internacional. Este es uno de mis colegas, Jimmy Woo, y él desarrolló varias técnicas para que el robot le pueda servir como un instrumentista y le pueda dar los dispositivos que se necesitan. Eso es un video muy, muy corto, pero creo que es interesante. Ahora, no es tan rápido como un instrumentista, pero funciona. Cualquier cirujano ya le estaría dando un manazo al instrumentista. Bueno, pues muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, ¿hay alguna pregunta por parte del auditorio? Sí, No. Bueno, sí. Muchas gracias por su brillante exposición, pero yo quería preguntar si han tenido los astronautas ataques de pánico o algunos trastornos psiquiátricos que hayan tenido que ser atendidos de urgencia en el espacio. Sí, bueno, esta es una pregunta que la respuesta es sí y no, dependiendo del tipo de astronauta. Los astronautas de agencias espaciales, por ejemplo, de NASA, de Roscosmos, de la Agencia Espacial Canadiense, pasan por un proceso de selección extremadamente riguroso, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Entonces, por ejemplo, la última vez que se hizo una convocatoria para astronautas de Estados Unidos, aplicaron 14, 15 mil personas y seleccionaron a 11. Entonces, es un proceso muy, muy extremo de selección. Y después de esto pasan varios años entrenando antes de que vayan a una misión. Entonces, esto reduce mucho el riesgo, no solamente desde el punto de vista médico, de desarrollar alguna enfermedad o complicación, sino también desde el punto de vista psicológico y más importante, cómo va a funcionar un equipo en un ambiente tan único o un ambiente tan hostil. Entonces, las tripulaciones también se seleccionan basados en la personalidad de cada uno de los tripulantes. Se trata idealmente de tener una combinación de personalidades que no van a tener problemas en el espacio y que del otro lado van a funcionar bien de manera conjunta. Ahora, desde el punto de vista de los vuelos comerciales, ahí la mentalidad es distinta. Ahí se tiene a una persona que está pagando millones de dólares para ir al espacio. Entonces, han habido muchos casos. De hecho, si me permite un segundo, han habido casos muy, muy extremos de condiciones médicas que se han tenido que resolver para que alguien pueda ir al espacio. Por ejemplo, uno de esos casos fue un hemangioma hepático gigante que se tuvo que resecar antes de que esta persona pudiera ir al espacio. También esta persona tenía un riñón ectópico, es decir, se han tenido que hacer tratamientos extremos para que la persona pueda ir al espacio, lo cual es completamente opuesto a lo que se hace en las agencias espaciales. Y desde el punto de vista psicológico, pues es algo similar. Se les trata de dar entrenamiento o a lo mejor terapia que los pueda poner en un estado ideal para ir al espacio, pero la respuesta corta es sí han habido algunos episodios que han requerido tratar a las personas, no desde los astronautas de gobierno, pero sí desde los privados. Sí, Fernando. Gracias. Muchas felicidades. Es un tema que no tenemos ni idea la mayoría de los médicos. Tengo 3 preguntas, Adelante. son muy curioso. ¿Hay sexo en el espacio? La respuesta es que
Los que creen que saben no lo van a decir. Ya entendí. Y los que sí saben tampoco lo van a decir. O sea, no sabemos. Entonces, no pues, sabemos. 2, ¿cómo son los sistemas para ir al baño, para hacer pipí y para evacuar? Sí, bueno, hay varios sistemas, pero prácticamente se genera vacío. Ah, ok. Hay varios conectores. Hay dispositivos para hombres y para mujeres, Ok. para orina. Y para defecar, es un vacío, es prácticamente un baño normal. Un WC. Ah, Pero que cuesta varios millones de dólares. ok. Y lo interesante es, hay una cámara en la parte de abajo. Entonces uno se tiene que sentar Qué locura. en una porción muy específica para que haya vacío. Y lo más importante es cuando se llena el reservorio de excremento Ajá. o de excremento. De hecho, la orina se recicla en la Estación Espacial Internacional. La orina el sistema de agua en la Estación Espacial recupera hasta el 85% de agua. Orina, sistemas ambientales. Es decir, el agua que toman los astronautas es probablemente la orina de la mañana, ¿no? Ok. Pero es agua completamente pura, ¿no? Y bueno, el reservorio es interesante cuando lo cambian. Generalmente los baños siempre tienen problemas. En la Estación Espacial hay 2, hay uno en el módulo americano y otro en el módulo ruso. Aparentemente el módulo ruso funciona un poco mejor, entonces a veces piden permiso para ir al baño del otro lado. Ay, y la tercera, ¿qué pasa con la microbiota? Empieza a cambiar mucho la microbiota Sí, vaginal, intestinal, de la Todas. piel. Todas cambian y se han hecho varias investigaciones y aparentemente lo que sucede es que después de 2 o 3 semanas, un mes, en experimentos con 4 personas que están aisladas en una cápsula, la microbiota de los 4 empieza a ser la misma. Okay. A lo mejor a algunos les beneficia, pero a otros no, porque no es el tipo de microbiota que necesitan desde el punto de vista gastrointestinal, por ejemplo. Entonces, hay mucha investigación en cuanto a la microbiota. Existe también lo que se llama el eje, se llama gut-brain axis, que es el eje del intestino, del cerebro. Y hay mucha investigación que se puede, por medio de modificando la microbiota, se puede incrementar, por ejemplo, la secreción de serotonina, etcétera, para tratar condiciones que de otra manera requerirían un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina o alguna otra cosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Figueroa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades por su plática, muy interesante. La pregunta es para los vuelos, entre comillas, turísticos, que estas personas no están preparadas, no son astronautas, ¿cuántos días los llevan en el tour? Sí, bueno, nosotros en nuestro instituto también tengo otra diapositiva aquí para responder. Bueno, hemos trabajado nosotros en 3 misiones espaciales turísticas en los últimos 9 meses, un año. La primera es Inspiration Forks, fue la primera misión completamente turística que orbitó la Tierra por 3 días. Después, la primera tripulación que fue a la Estación Espacial Internacional por aproximadamente 10 días. Y la tercera, que es la misión Axiom 1, que llevó 4 turistas espaciales por 7 días. Pero por cuestiones de clima, la tripulación tuvo que estar en la estación por 15 días por los cambios climáticos. De hecho, yo les tomé todas las pruebas a la tripulación y estuve en Orlando por 15 días mi esposo no le gustó mucho, pero estuve ahí en 15 días. Entonces, la respuesta es, depende. La mayoría de las misiones han durado entre 3 y 7 días. La que más ha durado es esta de 15 días, pero no fue por cuestiones, no era el objetivo de esta misión. Y en la que estamos trabajando ahora se llama Polaris Down, esta misión que ven ustedes aquí. Va a despegar no antes del 1 de marzo del próximo año.
Y esta lo que va a hacer es que va a estar a 300 millas, que es lo más alto que alguien ha estado en cuanto a distancia de la Tierra. Los únicos que están con más separación son los astronautas que han ido a la Luna. Y esta va a ser la primera caminata extravehicular civil en esta misión. Y uno de los 4 astronautas ya nos firmó consentimiento para hacer la punción lumbar antes y después del vuelo, que es la que les platicaba que se tiene que hacer en estas misiones. Entonces, son civiles, pagan mucho dinero, pero la mayoría de ellos sienten la necesidad de utilizar la mayoría de su tiempo en el espacio para la ciencia. Entonces, de hecho, nos han pedido que los mantengamos lo más ocupados posibles para ciencia. Entonces, nuestro instituto desarrollamos un programa que les da experimentos a estos astronautas y que nos ayuda a resolver lo que les enseña en la segunda diapositiva, la falta de diversidad y la falta de personas que han ido al espacio. Pero lo interesante aquí es que lo tenemos que hacer prospectivamente y tiene que ser replicativo, tiene que ser consistente. Entonces, este programa que desarrollamos nos da esa oportunidad. Bien, pues como mencioné al principio, es de esas pláticas que dan lugar a muchas más preguntas que respuestas. Excelente manera de exponer y yo haría una reflexión hacia mí. Es que estamos en una situación que me parece que es como el inicio de la Tierra, o sea, hay muchas cosas que no se saben, que se están estudiando y las respuestas se irán presentando con la ciencia, pues en el momento. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero pues aquí lo que queremos avanzar, Emanuel, así como que muy rápido, es lo que ya vivió la Tierra, ¿no? Las diferentes eras que condicionan cambios y condicionan lugar a seres vivos, biológicos, con mutaciones y diferenciaciones que se adaptan a eso. Que se adaptan a los nuevos. Yo creo que por ahí. Agradecemos mucho esta excelente plática. Yo estoy muy emocionado con esto porque es un tema, insisto, que pues solo sabía que existía por la palabra, pero no otra más idea. Ojalá y no sea la última vez que nos puedas dar este tipo de magníficas pláticas. Y a nombre de las autoridades y a nombre de la sociedad, el doctor Pérez Castro te va a hacer la explicación. Quería agradecerte mucho tu presencia, es un honor y es un pequeño presente. Desde luego estamos muy acostumbrados en hacer un reconocimiento por escrito. Muchas gracias. Donde te reconocemos la plática en nombre de la Dirección General del Hospital y también del Director General. Muy honrados por tu presencia. Queríamos también queremos que seas parte del hospital y entonces no sé si en la NASA se puede hacer uso de esto, pero... por supuesto, yo lo uso. Queremos que te pongas la cachucha del hospital metropolitano y desde luego algunas cosas para recordar. Un café para que lo tengas presente siempre. Muchas gracias. Un termo, ¿verdad? Y algo que es lo más importante es... Para agua reciclada de orina. Perfecto. Una memoria para que nunca nos olvides. No sé qué adicionalmente, pensamos que algo que siempre es una moneda de nuestro país. Muchas gracias. Donde se conmemora la libertad, están los 32 estados. Pensamos que eso siempre nos lo vamos a hacer. Claro. Muchas gracias, Manuel, por tu plática. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, yo te ayudo. Gracias.